Buen día, ¿cómo están? Bueno, hoy les vengo a dejar un video para explicarles lo que es teorema del resto, ¿sí? Ya hemos visto lo que era regla de Ruffini, ¿sí? Para poder dividir dos polinomios. Hoy les voy a explicar lo que es teorema del resto. ¿Qué nos dice teorema del resto? Bueno, cuando dividimos, retomamos la clase anterior, cuando dividimos un polinomio P, ¿sí? Por otro que es del estilo x más menos un valor, o sea, vamos a ponerle x menos a, supónganse, ¿sí? Nos da un resto esa división, el resto lo vamos a poner de esta forma, ¿sí? Que ese resto va a ser igual a ese mismo polinomio reemplazado por ese valor de a, ¿sí? Si yo reemplazo este valor, en este caso si dice menos a, vendría a ser a. Si dice más a, vendría a ser menos a, ¿sí? Reemplazo ese valor en el polinomio que voy a dividir, me daría el resto de la división, sin tener que hacer la división. Bueno, vamos a explicar bien esto. Primero, para explicar bien esto, tengo que decirles que es, refrescarle la memoria, que es el resto de una división, ¿sí? Vamos a hacer una división cualquiera. Por ejemplo, supónganse que tengo que dividir 7, lo vamos a hacer con un número para explicarle bien las partes. Supongo que tengo que dividir 7, lo tengo que dividir por 2, ¿sí? Si yo divido 7 por 2 me da 3 y me sobra 1. ¿Bien? Tenemos 4 partes de una división. El número que voy a dividir, que también después va a ser polinomio, cuando lo voy a explicar, lo voy a comparar con un polinomio, va a ser el dividendo, ¿se acuerdan? Dividendo. ¿Sí? Este numerito por el cual yo divido al 7 es el divisor. El resultado de una división, ¿sí? Lo que me da después de haber dividido, es el cociente. Y lo que me sobró, lo que yo no puedo dividir más, sería el resto. Ahí aparece el resto, que es lo que vamos a estudiar ahora, ¿sí? Así que partes de una división. Lo que voy a dividir, dividendo, por lo que lo voy a dividir sería el divisor, lo que me da el resultado cociente y lo que me estaría sobrando resto. Esto lo saben ya de hace muchos años, pero ahora lo tenemos que comparar con los polinomios, ¿sí? Yo tengo un polinomio P, que generalmente le ponemos P de nombre, al que voy a dividir, lo voy a dividir por un polinomio Q, ¿sí? Me va a dar un cociente, que lo vamos a llamar también con la inicial C, y un resto, ¿sí? Cuando termine de dividir, me va a dar un resto. Bien, este algoritmo se da siempre, que les voy a escribir acá. Dividendo es igual a divisor por cociente más resto, ¿sí? Esto se lo tienen que saber porque siempre va a ser válido para cualquier división, sea numérica o sea de polinomio como los que estamos viendo ahora, ¿sí? Dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Y lo puedo ver claramente con un ejemplo numérico, ¿sí? El 7, que vendría a ser mi dividendo, es igual a ser 2 por 3 más 1, ¿sí? Si yo resuelvo esa cuenta, 2 por 3, 6 más 1, 7. 7 es igual a 7, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, ¿para qué vamos a explicar todo esto? Para llevarlos a lo que es teorema del resto. El teorema del resto me dice entonces, si yo tengo un polinomio de este estilo, P, cualquiera, que ahora vamos a hacer un ejemplo numérico, y lo divido por un polinomio Q de este estilo, mónico y de primer grado, en este caso también el teorema del resto es válido para cualquier otra división, pero bueno, vamos a hacer un ejemplo con mónico y de primer grado, reemplazando simplemente en este caso la A en el polinomio me da el resto de la división, sin tener que hacer la división, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo numérico para que ustedes me entiendan bien qué es lo que quiero explicar acá. Bueno, supónganse que tenemos este ejemplo, ¿sí? Acá escribí uno. P, el polinomio dividendo que quiero dividir, menos x quinta más 2x cubo menos 15x cuadrado menos 16. Y lo quiero dividir por Q, que es x más 4, ¿sí? Quiero hacer esto, P dividido Q. Pero no quiero hacer la división, no quiero saber el cociente, solamente me interesa saber el resto. Bien, ahí es donde se aplica el teorema del resto. ¿Cómo puedo saber el resto de esta división sin hacer la división? Reemplazando en P
en este caso, menos 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está dividiendo por x más 4, entonces reemplazo el menos 4. Recuerden siempre cambiar este signo. Básicamente es igualar a 0, ¿sí?, el divisor y despejar la x. Si yo igualo a 0, x más 4 y despejo, me da menos 4, ¿sí? O lo aprendemos diciendo que este signo se tiene que cambiar, siempre es el opuesto y se reemplaza en el polinomio. Entonces me quedaría menos, abro paréntesis porque es menos 4, es negativo, a la quinta, más 12 por menos 4 al cubo, menos 15 por menos 4 al cuadrado, menos 16, ¿sí? Y hago la cuenta. Menos, acá no se hace menos por menos, porque, bueno, en este caso me daría positivo, pero si tuviera un valor elevado a potencia par, negativo me daría positivo, positivo por negativo me daría negativo, ¿sí? Ojo con la regla de los signos acá. No se puede multiplicar con regla de los signos cuando tengo una potencia primero por hacer. En este caso, ¿resuelvo primero la potencia? Sí, me da negativa porque es impar la potencia y la base es negativa, así que me da menos 1024, es 4 a la quinta, ¿sí? Más 12 por menos 4 al cubo sería menos 64, menos 15 por 4 al cuadrado me da 16 positivo, porque es potencia par y base impar, menos 16, ¿sí? Ahora sí, menos por menos más, 1024, ahí, a ver si lo enfoco bien, 1024, ahí está, más por menos, menos 768, 12 por 64, menos por más, menos 15 por 16, 240, menos 16. Bien, hacemos esta cuenta, 1024 menos 768, menos 240, menos 16, todo esto me da 0, ¿sí? ¿Qué significa que me da 0? Que el resto de dividir P por Q es 0, el resto, ¿sí? Lo vamos a poner así, resto 0. ¿Qué pasa cuando me da 0 una división? Significa que P es divisible por Q, ¿sí? Cuando me da resto 0, significa que son divisibles, porque la división es exacta. Vamos a comprobar si hicimos bien esto. ¿Cómo? Que obviamente en un ejercicio no es necesario, pero ahora sí para que ustedes vean y entiendan por qué sale, por qué es así esto. Vamos a comprobarlo haciendo la división por Ruffini. De paso practicamos un poquito lo que es Ruffini. Bien, dimos vuelta a la hoja y ya nos preparamos para hacer Ruffini. Teníamos entonces el polinomio P, que dividirlo por Q, y ahora vamos a ver de paso, ¿sí?, un repasito de lo que era la regla de Ruffini. ¿Se acuerdan de este bosquejo que hacíamos siempre? Estas rayitas, bien, tipo una H, pero con la línea horizontal un poco más baja. Acá arriba ordenábamos, ¿se acuerdan? De mayor a menor todos los coeficientes ordenados y completos del polinomio que voy a dividir. Polinomio dividendo, ¿sí? Ya ahora lo saben. Entonces, x quinta en este caso encabeza con un menos 1 como coeficiente, ¿sí? X quinta menos 1. X cuarta no la vemos, no está. Entonces, ¿qué agregábamos? ¿Se acuerdan? Un 0. X cubo, sí, es un 12, el coeficiente. X cuadrado sería en este caso menos 15. X elevado a la 1 de primer orden tampoco está, entonces tenemos que agregar un 0. Y por último, el término independiente, menos 16. ¿Se acuerdan que siempre nos tenían que quedar un coeficiente más, o sea, un numerito más que el grado del polinomio que divido? Si es de grado 5, acá debería haber 6 números, si no me faltó ninguno, ¿sí? Y en esta esquinita se ponía justamente ese valor que nosotros reemplazamos ahora también para sacar el resto, menos 4, ¿sí? Colocamos así para iniciar la regla de Ruffini. Bien, como primer paso bajamos ese valor numérico que está como coeficiente, que inicia abajo tal cual está sin modificar nada. Ahora pasamos a multiplicar, ¿sí? Menos 4 por menos 1 me da 4, positivo. 0 más 4, recuerden que en esta parte se sumaba, ¿sí? 0 más 4, 4. 4 por menos 4 me daría menos 16. Lo coloco debajo del próximo coeficiente que sería el 12.
12 menos 16 me da menos 4. ¿Sí? Menos 4 por menos 4 me daría más 16. Debajo del menos 15 coloco el más 16. Menos 15 más 16 me da 1. Menos 4 por 1, menos 4. 0, menos 4. Menos 4, menos 4 por menos 4, más 16. Observen esto, menos 16 más 16, 0. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos regla de Ruffini, en esta partecita que estaba acá, me terminaba dando el resto? Bien, ¿cuánto me tenía que dar? 0. ¿Cuánto me dio? 0. ¿Sí? Y con regla de Ruffini, obviamente que también lo que podíamos tener como dato importante, que para eso se hace la regla de Ruffini, es el cociente de la división. ¿Cuánto me da P dividido Q? Y de acá sacábamos el resultado del polinomio cociente, ¿sí? Entonces el cociente de esta división es 7 menos 1 pertenecía a una x quinta, este menos 1 que está acá va a pertenecer a una x cuarta, bajábamos un grado. Y así sucesivamente con todos los coeficientes que siguen. Sería más 4x cubo menos 4x cuadrado más x menos 4. Este es el cociente de la división de P dividido Q, ¿sí? Pero antes de hacer esta división, sin necesidad de hacer Ruffini, pudimos saber que el resto daba 0 haciendo el teorema, aplicando, mejor dicho, el teorema del resto, ¿sí? Así que P dividido Q, obtenemos 0 como resto y este es el cociente. Bien, ¿quieren que hagamos otro ejemplo? Bueno, supónganse que tenemos este ejercicio. Nos dicen que P es 5x cuarta más x cuadrado menos k por x menos 4. ¿Sí? Me dan una incógnita ahí en un coeficiente, el coeficiente lineal justamente, que no lo conozco. Pero me dicen que dividiendo, como dato me dicen que P dividido Q me da exacto. O sea, el resto es 0. ¿Sí? ¿Cómo puedo resolver este ejercicio? Bien, aplicando Ruffini o también, si lo quiero hacer más reducido, más corto el ejercicio, puedo aplicar el teorema del resto. ¿Cómo? Yo ya sé que el resto de dividir P por Q se puede obtener reemplazando el menos 2 en este polinomio. Bien, entonces aplico eso, teorema del resto, y reemplazo 5 por menos 2 a la cuarta más menos 2 al cuadrado menos k por menos 2 menos 4, sabiendo que todo esto me tiene que dar 0. ¿Sí? Porque ya sé que me da 0 el resto porque me dijeron en el ejercicio, en el enunciado, que al dividir P por Q me daba exacto. ¿Sí? Hago la cuenta, me queda una ecuación donde la única incógnita va a ser K, ¿sí? El coeficiente lineal que yo quiero sacar como dato. Entonces va a ser 5 multiplicado por menos 2 a la cuarta, recuerden, base negativa, potencia par me da positivo, sería 16. Más menos 2 al cuadrado sería 4, menos por menos, acá me daría más 2k menos 4. ¿Sí? Continuamos, 0 es igual a 5 por 16, 80, más 4, más 2k, menos 4. Observen que aparece el 4 y el menos 4. Propiedad cancelativa, cancelamos el 4 con el menos 4, simplemente nos queda por pasar ese 80, está sumando, lo pasamos para el otro lado restando, ¿sí? Y este 2 que está multiplicando acá, lo pasamos dividiendo. ¿Cuánto me da el valor de K? 40, ¿sí? Menos 40 sería el resultado de este ejercicio. Si me preguntaran el valor de K, aquí, ¿sí? Que es el término lineal que no conozco, pero como dato me habían dicho en el enunciado de que P dividido Q me daba exacto, me daba 0 de resto, ¿sí? Para esto puedo utilizar el teorema del resto. Bueno, espero les haya servido. Les dejo un beso a mis alumnos, ¿sí? Nos vemos muy pronto. Cuídense, quédense en casa y nos vemos en un próximo video.